Todo partió con una idea muy simple: tomar el tren más largo de Suecia hasta su última estación. Queríamos pasar el año nuevo en el Ártico, rodeados de montañas y nieve. Lo que no sabíamos es que unos días más tarde el frío iba a llegar a menos 40 grados y los trenes dejarían de funcionar. Acompáñame en este último vlog de la serie. Bienvenidos a Narvik. Hola chiquillos, ya estamos en Noruega y a mi look súper invernal le he puesto esto. ¿Por qué? Porque hoy es la noche de Año Nuevo, así que estamos en Narvik, en un hotel en el centro de la ciudad. La verdad es que creo que es una sola calle principal, así que estamos súper bien ubicados con una vista maravillosa que les voy a mostrar mañana. Estamos listos con un champán. Tenemos una cena reservada que no tengo idea, nunca hemos visto el lugar ni nada. Casi que vamos a ojos cerrados, así que genial, espectacular. El hotel está súper bien, 3 estrellas, súper céntrico, así que se los muestro después. Déjenme decirles que les deseo lo mejor para este año. Lleno de cosas buenas, lleno de cosas nuevas para expandirse, para aumentar el aprendizaje y sobre todo de muchos viajes. Yo me voy a echar una manito de gato, como decimos en Chile. Mañana les muestro todo lo que es Narvik. Chao. Buenos días. 1 de enero desde Noruega, Narvik. Me estoy tomando un cafecito. Son las... What time is it? Son las 1 de la tarde y ya tenemos el sunset ahí detrás mío. Vamos a subir la montañita. Es un pueblo muy pequeño, muy precioso y que tiene la montaña acá, así, al lado del pueblito, mira. Así que vamos a ir hasta el tope porque la vista desde ahí es maravillosa. Nosotros no vamos a esquiar, yo nica, porque no tengo idea de cómo hacer eso y la verdad me da pánico. Desde que me golpeé en la cabeza en el hielo, exactamente hace un año, me da mucho miedo pegarme de nuevo porque los médicos dijeron, ya era mi segundo golpe. Entonces, te pegas una vez más y vas a quedar media tonta. Narvik Water. Probablemente de aquí sale el agua para toda la ciudad. Tenemos un supermercado. Ahí está Johan. Claro, el agua, de verdad es que el agua de los países nórdicos es muy limpia, es muy rica. Es como el agua del sur de Chile, del extremo sur. Mira, por favor, la vista que tengo a mi espalda. Wow. Con eso desperté, no lo puedo creer. Qué espectáculo. Oye, mira, solo quiero recalcar la vista que tiene esta gente. Este es un barrio así, un barrio tranqui. Qué increíble. Ya estamos llegando. Yo ya tengo un calor. No llevo mucha ropa puesta, no sé si les dije ya, pero llevo 2 capas. La primera capa, un polerón y la chaqueta. Y ya, y bueno, los pantalones térmicos que hacen una muy buena diferencia. Eso sí, hoy día no estoy usando ni siquiera cintillo porque necesito liberar el calor por alguna parte. Hemos llegado a la parte superior. Acá vamos a comprar el ticket para subirnos ahí
y ver estas vistas maravillosas desde más arriba. Okay. So it's two adult Sí. up and down Yeah. for 690 NOK. Ok, eso nos cuesta ida y vuelta el billete para 2 adultos. El único problema es que se me está acabando la batería. ¡Ah! ¡Qué susto, qué susto! Hoy estoy transpirando. Bueno, hace menos 9 grados, acabo de verlo acá en el termómetro, entonces no hace mucho frío. ¡Vamos a ver! ¿Ya, babe? ¡Ah! No puedo creer lo que estoy viendo. Mira, mira. Wow. Bueno, aquí la gente ya va subiendo para esquiar. Hay un restaurante. Vamos a subirnos por aquí, porque creo que hay un otro lugar. A ver, vamos a ver. Oye, no es tan fácil subir con esto. Espérense un poquito. Tenemos un cafecito, hay una cafetería con unas vistas maravillosas. Estamos ahí al fondo y bueno, no quiero interrumpir. Me tuve que venir adentro porque por el frío se me apagó el teléfono, aunque no hace tanto frío, pero bueno. Es que estoy enamorada de este lugar, es tan hermoso. Espero que hayan alcanzado a ver lo suficiente porque tengo que seguir cargando el teléfono para poder seguir grabando. Me tomé un cafecito. Bueno, esta es la montaña y nosotros estamos exactamente aquí. Ya la gente que esquía va hasta allá y se tira para abajo. Y nosotros nos estamos quedando en la calle principal, que es esta. Espectacular. Tiempo para panqueques. Waffles. Ah, no, sorry. Waffles, waffles. Mira con la vista que tenemos. Prender mi teléfono, se me había apagado. Espero que hayamos capturado el mejor sunset del año. O sea, acaba de terminar el año y creo que definitivamente es el mejor sunset que he visto en este precioso lugar llamado Narvikfjellet. Probablemente tienes la mejor vista de todas, la vista panorámica perfecta de Narvik. Este lugar está maravilloso. Si esquías, tienes un montón para hacer. Si no esquías como yo, ahí tienes una cafetería donde puedes pasar el rato, están las vistas, comer rico. Y si esquías, incluso tienes para ir más arriba. Actualmente estamos en los 650 metros sobre el mar y más arriba aparentemente es un poquito más, como en los 1000, 1050. Y como nada, las cabras chicas, ahí van. Y allá está oscuro, yo no sé qué onda. Se tiran nomás. Se fueron. Y está oscurísimo. Bueno, chao, chao. Todo lo que sube tiene que bajar. Nos vamos. No, gatito. Oye, me impresiona cómo, obviamente me impresiona porque yo no me crié en esto, pero los niños chiquititos se tiran así como si nada. Y yo, por favor, me da un pánico. Mira, a diferencia de los teleféricos normales, aquí la gente pone sus esquís.
Bueno, aprovecho para mostrarles qué es lo que nos tocó de habitación acá en el Quality Hotel, que está muy céntrico. De hecho, creo que hay una sola calle principal, así que tiene una vista. Vamos a ver la habitación que nos tocó acá en Noruega. Tenemos el modelo. Y aquí dejamos los zapatitos, acá dejamos las chaquetotas. Tenemos un espejito. Detrás mío está el baño. Tenemos tina. Mira. Algo pasa con esa luz, pero bueno, lo vamos a omitir. Tiene secador de pelo, como siempre, todo bien. Vasito, pañuelo. La camita que ya se tiró Yuan de cabeza, a ver cómo estaba. Esto. Ah, mira qué maravillosas las montañas. Y no sé qué me dirán ustedes, pero esa montaña de ahí atrás es un dragón. Yo digo que es un dragón. Oh, ¿sí o no? Tenemos por acá, bueno, ahí dejé mi mochila, la televisión. Está re cómodo para ser un hotel de 3 estrellas. Está súper lindo, súper práctico. Acá tengo para el desayunito. Bueno, no el desayuno, pero el primer shot mañanero del café. A los que somos adictos nos viene muy bien. Y aquí la caja fuerte. Nos hemos quedado varados en Narvik. Se desplegó una alerta naranja de extremo frío y los transportes no pueden andar. Mira qué lindo, amo estos lugares. Y yo pensando que estábamos en el Polo Norte, la verdad es que faltan 2.407 kilómetros para llegar al Polo Norte. Estoy a 1.414 de mi casa en Estocolmo y mi casa en Chile ni siquiera parece. Bueno, ahí está Viena. Está lejos Viena, Copenhague. Y les puedo mostrar. A mí me parece tan similar, o sea, los países nórdicos son tan similares, sobre todo Noruega y Suecia, porque tienen incluso las mismas reglas. Allá está la montañota, que lo único que se ve es la pista y la nieve, bueno, como todos los días. Mira. El sueco y el noruego prácticamente lo mismo, así que el estadio y el hospital están a 1 kilómetro para allá. También había un arbolito y ahí está la Muni, ahí dice. Oh, espérenme. Choco. La Narvik Commune, o sea, la municipality. Bueno, ahí vamos a ir ahora a comprar una pizza. Perdón, pero yo estoy con iPhone y la cámara nocturna no funciona como a uno le gustaría. Vamos. Ya chiquillos, vengo a chismear y a contarles que no todos los viajes salen como uno quiere. Y esto pasa un montón, así que decidí compartirles esto que nos acaba de pasar hace un ratito. Joan está arreglando todo lo que puede, ahí, ya que él es el sueco y habla el idioma. Yo me vine a comprar pizza, eso es lo que voy a hacer yo mientras tanto. Y mientras les cuento la copuchita. Anunciaron menos 40 grados para mañana en Kiruna. Y nosotros, si bien estamos en Narvik, tenemos que ir desde Narvik, cruzar a Suecia y bajar sí o sí por Kiruna. El transporte público deja de funcionar y al tratarse de razones de fuerza mayor, el tren no se quiere hacer cargo. Simplemente ellos dicen que no tienen por qué devolverte el dinero. Así que estamos como, ¿what? Porque la única solución que tenemos es quedarnos 2 o 3 noches estando en hotel y en comida sin saber si realmente vamos a poder salir de aquí. Porque aparte, toda la gente se quiere ir. Entonces están todos los trenes del jueves, hoy es martes, del jueves y viernes ya están colapsados. Así que aquí estamos. No queda más que comer pizza. Rico. Con piña. Con piña, pepperoni, jalapeños, muy bien. Carne. Hongos y cebolla. Hongos, champiñones, yes, muy bien. Hola. Buenos días. Ayer me fui a acostar sin contarles absolutamente nada. No sé qué va a ser de este video. Siento que es como un compilado de cosas. Pero estaba difícil. Ayer tuvimos que improvisar
Menos mal que Joan pudo en su idioma resolver muchas cosas, pero nada, nos vamos a ir a dar una vuelta importante. Estamos en el aeropuerto, vamos a tener que ir de aquí de Narvik a Oslo, de Oslo a Estocolmo, todo esto en avión y luego en tren de Estocolmo a Hudiksvall, ahí en el norte donde estamos por ahora, ya que yo estoy de vacaciones hasta el 8 de enero. Así que nada, pues una tremenda vuelta, pero más corta que viajar en tren. Sin embargo, yo tenía muchas ganas de mostrarle el tren porque no lo grabé de ida y de vuelta. Nos veníamos en literas, nos veníamos en camas, entonces tenía tantas ganas de mostrarle la habitación y todo como era, pero bueno, no va a poder ser. Así que aquí estamos, ahí en los avioncitos, el hielito, la gente abrigada. Igual no estábamos preparados para viajar en avión, así que Joan, por ejemplo, no anda con su pasaporte. Vamos a esperar que los acuerdos escandinavos sean amigables. Yo sí tengo mi pasaporte, pero tengo la visa vencida. Hay hartas cosas raras pasando ahorita. Bueno, esa es la actualización, deseenos suerte. Primera parada, Oslo. Comida rica. Pero aquí la comida es cara, pues ustedes saben que en los aeropuertos la cosa es más cara. Así que este platito tiene lo suyo. Almuerzo de 2 platos y una cerveza costó 50.000 pesos chilenos. Por fin vamos llegando a la casa. Bueno, no vamos a 1 hora. Y voy en un tren. Mira estos asientos. Como de cuero. Tengo unas lamparitas ahí. Estos asientos son grandes. Vamos en primera clase debido al chascarro que se mandaron. Así que bien por ello. Salud por los del tren. Tengo cafecito, tenemos bombones, tiene frutas, agua, té. Eso te dan cuando estás en primera clase. Tenemos más espacio en las piernas, ¿sí? Las mesas más anchas. El pasajero de al lado más o menos. Así que bien por el tren, weón, se la jugaron. La verdad es que yo esperaba una solución tan rápida, así que bien, ya estamos llegando a la casa después de un largo, más que largo, muy movido viaje, o sea, fue harto. Fueron varias escalas, pero así todo nos demoramos menos que venirnos en el tren desde el norte. Lo divertido es que tuvimos que ir al sur y ahora estamos subiendo de nuevo. Pero en fin, son cosas que pasan y chiquillos, acá en Europa del Norte pasan muchos problemas con respecto al asunto climático. Entonces tengan en cuenta siempre cuando vengan para acá, tengan en cuenta que se les puede atrasar el tren, se les puede atrasar los vuelos, estaba todo atrasado, incluso ahora, todo atrasado. Entonces eso siempre lo tienen que considerar cuando anden viajando por estos lados, en invierno, ¿ya? Miren esta belleza, es que yo no lo puedo creer, estoy impactada, lo encuentro espectacular, es realmente hermoso espectáculo, se lo súper recomiendo. Noruega es un país maravilloso, de verdad que... Chile también, Chile también, pero si andan por acá, por los nórdicos, Suecia y Finlandia, por ejemplo, son planos, pero Noruega tiene todo esto que yo de Chile extraño muchísimo, que son mis montañas amadas. Bueno, espero, chiquillos, que este video les haya encantado, fascinado, les haya gustado, hayan disfrutado pasear conmigo. Les mando un besote, cuídense un montón. Recuerden suscribirse para que sigamos viajando juntos y me voy para adentro porque me estoy congelando.